La casa del diablo. La casa de don Jacinto Chávez era una construcción enorme en el centro de la ciudad, y vivía ahí desde hacía más de 25 años. El hombre estaba solo, pues nunca quiso contraer matrimonio ni fundar una familia, ya que no tuvo el menor interés por tener hijos y por lo tanto vivía prácticamente aislado. El servicio de la casa estaba a cargo de una ama de llaves de nombre Conchita Jiménez, quien permanecía allí de tiempo completo y era acompañada de su pequeña hija de nombre Blanca. Ambas mujeres se encargaban prácticamente de todos los quehaceres, la limpieza, la cocina y todo aquello que se le ofrecía al señor. Conchita tenía aproximadamente 20 años. 20 años de estar al servicio de don Jacinto Chávez, quien le permitió seguir trabajando pese a que Conchita había quedado embarazada de su difunto esposo, quien por desgracia murió en un lamentable accidente, por lo que se vio en la necesidad de buscar un empleo para sostenerse económicamente. Blanca, su hija, nació en esa casa y ahí vivió toda su vida hasta ahora en la adolescencia, dedicándose por las tardes a la escuela. En los tiempos en que se sucedieron los acontecimientos que más adelante se relatarán, la muchacha estudiaba la secundaria, pues como ella y su madre estaban solas en la vida, su única oportunidad de superación eran los estudios, por lo que ponía todo su empeño a fin de cursar más adelante la carrera de medicina que ella tanto deseaba. La mansión que la madre e hija cuidaban era enorme. Una de esas construcciones muy antiguas, con una sola planta y muchas habitaciones, con un patio interior muy grande, donde había todo género de plantas, árboles frutales y flores hermosas y olorosas que perfumaban el ambiente. Ellas se encargaban de tener aseado todo el caserón a excepción de una pieza, hasta el fondo de la casa a la que tenían prohibido el acceso. Dicha habitación siempre estaba cerrada con llave y el dueño de la vivienda era el que se encargaba de darle mantenimiento a dicho sitio. De hecho, como ya lo hemos mencionado, Conchita y Blanca se encargaban de todo. Iban al mercado a hacer las compras necesarias, preparar los alimentos y de cuidar a los trabajadores que prestaban algún servicio, como el jardinero, y alguno otro que realizara alguna labor. Don Jacinto era una persona rara, un hombre eminentemente solitario, pues, aunque tenía muchas amistades, normalmente prefería estar a solas en su casa. Su posición económica era desahogada, y en cuanto al dinero no tenía ningún problema, pues éste no le faltaba. Por las noches, después de que le servían la merienda, se trasladaba un rato a su biblioteca a leer algún libro, pues ésta era muy grande. Allí se encontraban todo tipo de libros para los amantes de la buena lectura. Don Jacinto era un hombre muy preparado y leía demasiado, y posteriormente se iba a descansar. Una noche, en que la niña Blanca estaba sofocada de calor, pues era época de verano, desesperada por la falta de aire fresco, decidió salir a enfriarse un poco al patio de la casa y aspirar el aroma precioso de los huele de noche, que en esos periodos cálidos despiden un aroma exquisito. Serían como las 11 de la noche, y vio que don Jacinto salía de su recámara alumbrado con una vela y con dirección hacia la pieza del fondo, a la que tenían estrictamente prohibido entrar tanto ella como su mamá. La muchacha, para no ser vista por el dueño de la casa, se escondió detrás de una enorme maceta y así logró pasar desapercibida. Desde ahí observó que el señor Chávez sacaba una llave y que se introducía en la habitación vedada. Esta situación le causó mucha inquietud a la joven, pues ella en realidad nunca había pensado cuál era la razón de la prohibición de entrar a esa pieza. Sigilosamente se regresó a su cuarto y de inmediato le preguntó a su madre, en cuanto estuvo adentro: «Oye, mamá, ¿cuál es el motivo por el que don Jacinto no desea que entremos en la pieza del fondo?». La señora, un tanto sorprendida por la pregunta a boca de jarro de su hija, le contestó sin pensar bien a bien la respuesta: «Mira, hija, en realidad no lo sé a ciencia cierta. Yo llevo trabajando con don Jacinto 20 años, y desde que entré a esta casa a prestar mis servicios, todavía antes de tenerte a ti,
el Señor me pidió que me viniera a laborar de tiempo completo, y desde ese entonces me dijo que yo me iba a hacer cargo de todos los quehaceres, y además me recalcó que a la pieza del fondo no se le iba a hacer nada, y que siempre iba a estar cerrada, y que por favor me abstuviera de acercarme a ella, pues ahí guardaba cosas muy preciosas que no quería que nadie viera ni tocara. Sin embargo, prosiguió la señora Conchita, en realidad no sé qué cosas tan delicadas guarda el señor ahí, y yo por mi parte no le he dado importancia al hecho. No me acerco para nada a ese lugar. Aparentemente así quedaron las cosas, pero la duda y la curiosidad empezaron a desbordar la mente de Blanca, y llegó un momento en el que el afán de saber qué misterio se guardaba en la pieza del fondo de la casa hizo que se despertara a medianoche para observar los movimientos de don Jacinto Chávez. Efectivamente, este misterioso hombre, después de la merienda, se encerraba un buen rato en la biblioteca para leer algún libro, y más tarde se dirigía a su habitación y se acostaba un rato en la cama. Alrededor de la medianoche se levantaba y, alumbrado con un candelero, se encaminaba hacia aquella pieza. Al salir, cerraba de nueva cuenta la puerta con llave, tomaba su candelero y se dirigía sigiloso a su recámara hasta la mañana siguiente, en que se levantaba como si nada hubiera pasado. El interés fue aumentando en la mente de Blanca. Así, se dedicó a observar la rutina de Jacinto Chávez, quien todos los días, invariablemente y a la misma hora, realizaba el mismo itinerario. Pero la curiosidad es mala consejera, y la motivó un día a separarse un rato de su madre. Se dirigió a hurtadillas a la pieza del fondo para satisfacer su inquietud y saber de una vez por todas qué misterio se encerraba en ese sitio. Alcanzó por fin la puerta de la habitación y, volteando para todos lados para no ser descubierta, intentó girar la manija de la puerta para abrirla, pero al tocarla emitió un aullido de dolor tan intenso que hasta su madre la oyó. Sucede que la manija de la puerta estaba muy caliente y sufrió una quemadura tan intensa como si se le hubiera propiciado con el fogón de la estufa. Al emitir el grito de dolor, la acechaba por detrás don Jacinto Chávez, quien en un tono enfurecido le dijo: «Le he dicho a tu mamá que tiene prohibido el paso a este lugar, y tú has desobedecido, y en castigo te has quemado la mano. Es la última ocasión que te digo que no se acerquen a este recinto ni por casualidad. Anda, ve con tu madre, y dile que te lesionaste la mano en la estufa para que te cure, y no te vuelvas a acercar a esta habitación, o te pesará». Blanca, con lágrimas en los ojos y con un ardor muy intenso en su mano, se dirigió con su madre y efectivamente, a preguntas de ésta para saber qué le había sucedido, le informó que por un descuido se ocasionó dicho daño en el fogón de la cocina. La señora Concha de inmediato procedió a hacerle una curación, pero le llamó la atención la quemadura, pues más parecía que se le había hecho por tocar algo trasto caliente. Sin embargo, en ese momento no estaba encendida la estufa, y por lo tanto no había nada que le hubiera podido provocar la lesión. Pasaron los días, y la niña Blanca ya casi se había aliviado de su herida, pero el gusanito de la curiosidad la siguió atormentando, pues ella quería saber finalmente qué misterio se encerraba en la pieza del fondo, y deseaba descubrirlo a como diera lugar. Una noche, en la que doña Conchita dormía profundamente, Blanca se incorporó de la cama y estuvo observando hacia la recámara de don Jacinto, esperando a que éste siguiera su rutina al pie de la letra y saliera de su habitación alumbrándose con el candelero y se encaminara a la misteriosa habitación del fondo de la casa. Tal como lo describimos, salió don Jacinto, iluminándose con la luz de las velas, y con rumbo al cuarto del misterio. Blanca lo espiaba sigilosamente y observó que el hombre abría la puerta para introducirse en la habitación. Después de esto, la niña se animó a salir de puntitas para no ser detectada por su mamá, además cuidándose de que el dueño de la casa no se diera cuenta que ella lo espiaba. Se acercó poco a poco
y se cercioró de que don Jacinto se metiera en el recinto y hubiera cerrado perfectamente bien la puerta. En ese preciso momento, la joven se acercó, pero la puerta de la habitación estaba completamente cerrada y por lo tanto no pudo ver absolutamente nada. Sin embargo, pudo observar que por el resquicio de la puerta salía un resplandor como de fuego, además de sentirse un calor intenso como si estuviera cerca de una hoguera. Blanca se asustó mucho y corrió despavorida hacia su cuarto, llena de miedo, pero tampoco quiso despertar a su madre, por temor a que la regañara fuertemente por haber desobedecido sus órdenes al igual que las del dueño de la casa. La vida para Blanca ya no fue igual, pues vivía llena de terror. Un buen día se atrevió a confesarle a su madre todo lo que sabía de la pieza del fondo de la casa. Le relató además cómo se había quemado la mano al intentar darle vuelta a la manija de la puerta. Asimismo, le explicó que también había estado observando a don Jacinto y cómo se había dado cuenta de los movimientos sigilosos que realizaba este misterioso hombre todas las noches, encerrándose en dicha habitación hasta altas horas de la madrugada, para regresar a dormir como si nada hubiera pasado. La narración de la muchacha no quedó ahí, pues entre ambas existía mucha confianza y por lo tanto Blanca ya no soportaba guardar más el secreto y le comunicó a doña Conchita que el otro día, mientras ella dormía, salió a espiar al dueño de la casa, cuando éste ya se había introducido a la pieza y le contó cómo pudo observar que salía por debajo de la puerta un resplandor como de fuego. Además, se sentía un calor muy intenso, como si estuviera encendida una hoguera adentro de aquella pieza. Doña Conchita, si bien estaba asombrada de lo que su hija había observado, no quiso, por prudencia, provocarle más miedo e intentó convencerla de que muchas veces las personas dejamos excitar nuestra imaginación de tal forma que nos imaginamos cosas que realmente no existen, pero que por el mismo estímulo de nuestro cerebro creemos ver lo que en realidad no existe. Le dijo que ella ya tenía más de 20 años en el servicio de la casa y jamás observó que ahí pasara algo extraño. Es más, le dijo a la joven que la prohibición de ir a la pieza del fondo era más extravagancia de su patrón que algo que le encerrara un misterio. Los días siguieron y aparentemente se habían olvidado las cosas. Blanca estaba de hecho ya más tranquila y convencida además de que efectivamente había dejado que su imaginación se excitara de tal forma que se convenció de que lo que creía haber visto en realidad no era cierto, o que en verdad no ocurrió. Una noche de luna llena, por cierto, empezaron a suceder cosas extrañas. Se oía el ladrido de perros, pero estos eran inexistentes, pues en la casa del señor Chávez no había animales de ninguna especie. Enseguida empezaron a soplar ráfagas de aire tan fuertes que tiraron un árbol del jardín. De repente se empezaron a oír gemidos desesperados. Doña Conchita y su hija, al escuchar estos gemidos, observaron por la ventana de la habitación para ubicar de dónde provenían. Temblando de miedo, se asomaron al patio de la casa, pues los alaridos se seguían escuchando, aunque no se alcanzaba a distinguir qué decía la persona que gemía. Por un momento pensaron que se habían metido ladrones a la casa y corrieron apresurosas a la recámara de don Jacinto para despertarlo e informarle que habían oído unos lamentos, para que éste a su vez saliera con su pistola y ahuyentara a los presuntos ladrones, en caso de que así fuera. Tocaron varias veces a la puerta del señor Chávez, pero éste ni respondía ni abría. Desesperada, Blanca giró la manija para abrir la puerta y al entrar a la recámara vieron que la cama estaba vacía. Entonces Blanca le dijo a su mamá: «Vamos a la pieza del fondo. Lo más seguro es que don Jacinto se encuentre ahí, como lo hace todas las noches». Se dirigieron hacia ese sitio y al llegar ahí, cayeron al suelo terriblemente asustadas ante la horripilante visión que tenían enfrente. Por un momento, se les recorría el velo del misterio sobre la pieza del fondo, la que durante años habían tenido vedada. La visión que captaron era horrible. En dicha habitación, don Jacinto había construido un adoratorio al diablo. Lo había adornado con figuras de demonios asquerosos y horribles, mismos que el señor Chávez adoraba todas las noches. Sin embargo, esa noche fue diferente,
pues lo que alcanzaron a ver las pobres mujeres fue espantoso. La puerta estaba abierta y tenían la visión del mismísimo infierno. Adentro de la habitación surgían llamas enormes y en medio de ellas se encontraba Satanás. Este se divisaba espantoso, de color rojo, con sus cuernos espeluznantes, quien con risas sonoras le decía al dueño de la casa: «Ha llegado tu hora, y es hora precisamente, el momento en que vengas conmigo al infierno, Jacinto, para siempre». Don Jacinto emitía unos quejidos terribles y le respondía al maligno: «No cumples tu palabra. Nuestro pacto consistía en que yo te iba a adorar como lo he venido haciendo todas las noches durante todos estos años de mi vida. Y tú me ibas a dar vida eterna y mucha riqueza para que yo las pudiera disfrutar. Y ahora me sales con que no cumples tu palabra y me quieres llevar contigo al Averno». El diablo, sin más, le respondió: «Mis órdenes no se discuten, se cumplen. He venido por ti, y en este momento te vas conmigo. ¿Quién te ha dicho que te voy a dar vida eterna? Esta la tendrás, pero conmigo en el infierno. Así que vámonos, y no me hagas disgustar, o te pesará, Jacinto». En tanto afuera, y estupefactas de miedo, madre e hija observaban esta horripilante visión del infierno. Llamas enormes y candentes, y a Satanás en medio de ellas, soltando unas carcajadas muy poderosas, y satisfecho porque había ganado un alma más para llevarla a la condenación eterna. Ambas mujeres vieron impotentes cómo don Jacinto era arrastrado por el demonio al fuego eterno, sin que nadie lo pudiera evitar. ¿Cómo pagó este pobre hombre el haberle apostado su vida al diablo? En cuanto a las mujeres, cayeron desmayadas de la impresión y no recuerdan cuántas horas permanecieron ahí tiradas, inconscientes, hasta que los primeros rayos del sol las despertaron. Cuando volvieron en sí, observaron que la pieza estaba cerrada y de inmediato se vistieron para ir a la comisaría de policía para dar aviso de lo que había pasado. Más tarde, regresaron a la casa acompañadas de un pelotón de la policía, quien de inmediato procedió a inspeccionar toda la casa. Abrieron la pieza del fondo y todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. De lo que sí pudieron percatarse es que el dueño de la casa había edificado en dicha habitación un adoratorio a Satanás, a quien le rendía culto todos los días por las noches. Sin embargo, de la visión que habían tenido madre e hija la noche anterior, no quedaba memoria. Las llamas habían desaparecido, así como también el calor sofocante encerrado en la habitación. No quedaban vestigios de absolutamente nada, más que los ídolos repugnantes y asquerosos que representaban al mal, y que ahí habían sido adorados en vida por el dueño de la casa. En cuanto al paradero de don Jacinto Chávez, ya no se supo nada, no se le volvió a ver, y lo más seguro es que arde en el infierno para siempre. Solo doña Conchita y su hija Blanca saben que fue llevado al sitio de la condenación eterna por haberle vendido su alma a Satanás, quien cobra sus deudas con usura. La casa quedó sola y abandonada, pues su dueño era una persona sola en el mundo y por lo tanto no dejó herederos. Doña Conchita y su hija Blanca buscaron de inmediato otro trabajo para sostenerse económicamente y para que la muchacha pudiera estudiar la carrera de medicina que tanto deseaba.